Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy te vamos a contar cuáles fueron los fondos comunes de inversión más rentables del 2016 con rendimientos en algunos casos superiores al 50%. Vamos también a conversar con un especialista en seguros agropecuarios y en el último bloque vamos a continuar analizando lo que puede suceder con la economía en este 2017 que ha comenzado hace muy pocas semanas. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas, vamos a responder como siempre hacemos a todas tus consultas. Estamos aquí con la presencia de Diego Martínez Bursaco, quien va a hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales y también va a analizar la actualidad económica. Y también estamos con la presencia de Agustina Bassi, que hoy nos va a brindar información muy interesante de fondos comunes de inversión. Como están viendo, no contamos hoy con la compañía de Yamila Escala y de Santiago Chelala, que continúan en sus distintas vacaciones y volverán la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Ale? Gracias por estar aquí una vez más. Y vamos a comenzar hoy hablando del dólar, que en los últimos días sorprendió a más de uno, que ya no esperaba verlo por debajo de los 16 pesos, como sucedió en estos últimos días. Pero digo, los factores son muchos, son varios que están influyendo, ¿no? en este comportamiento, empezando, por ejemplo, por el hecho que el dólar se ha debilitado en todo el mundo, ha caído frente a la mayoría de las monedas internacionales, y también hay factores locales, ¿no? Como el blanqueo que continúa, ¿no? en estos primeros meses del año hasta el 31 de marzo, y después también la certeza de que por lo menos hasta las elecciones la divisa no va a mostrar movimientos fuertes hacia arriba, va a perder frente a la tasa de interés en pesos, lo que lógicamente limita, ¿no? la demanda de dólares para inversiones, ¿no? Sí, Ale, vos bien lo dijiste. Hay dos factores fundamentales. El primero viene del lado externo, donde el dólar en el mundo está perdiendo posiciones, ¿sí? Después de Donald Trump y su victoria en las elecciones, cuando asume la presidencia en Estados Unidos, rápidamente comienza a haber cierta incertidumbre hacia dónde va a ir Estados Unidos y su economía, y eso hace que los inversores vayan recuperando la confianza en las monedas emergentes y otras monedas distintas al dólar, y Argentina es parte de eso, ¿no? Entonces ahí tuvimos un ingreso de capitales que presionó a la baja el dólar en el país. Y después, cuando analizamos un poquito la dinámica local, lo que vemos es, como bien dijiste vos, el efecto blanqueo, el efecto político de mantener el tipo de cambio retrasado, ¿sí? Para llegar con un dólar barato a las elecciones, y te agrego un factor adicional, que es que Argentina como país y muchas provincias están emitiendo deuda en el exterior, y esa deuda, cuando colocan dólares, los traen al país para convertirlos en pesos y utilizarlos para distintos gastos o distintas inversiones a nivel local, y entonces eso también es una fuente de oferta adicional de dólares que hace que el dólar se debilite contra el peso, ¿no? Pero bueno, sí, hay que remarcar que si hubiera una expectativa de que el dólar va a subir, le va a ganar a la tasa de interés, esos dólares que traen estas empresas que colocan deuda afuera serían demandados, ¿no? por estos inversores que creen, ¿no? justamente que van a ganar, van a tener un mejor rendimiento para sus inversiones colocando su dinero en alternativas dolarizadas, ¿no? Sí, por supuesto, esto es un juego de expectativas, ¿no? Y es cambiante constantemente. Cualquier shock que puede venir desde afuera o mismo internamente puede hacer cambiar rápidamente estas expectativas, y hoy lo que a Vox Populi se conoce que el atraso cambiario llegó para quedarse al menos unos meses, rápidamente puede, digamos, reconfortarse o reglamentarse nuevamente un cambio de expectativas. Creo que en ese sentido los inversores deben tratar de manejar esos riesgos para no sufrir ninguna consecuencia adversa, ¿no? Pero el consenso, la coincidencia indica que por lo menos hasta
a las elecciones, vamos a ver este panorama. Después se va a iniciar, ¿no?, un debate muy interesante porque por un lado es cierto que este dólar barato, este dólar contenido ayuda, ¿no?, a bajar la inflación, pero como vos mencionaste recién, puede afectar, ¿no?, las perspectivas de recuperación de la economía, de crecimiento de la economía y de creación de puestos de trabajo, porque justamente un dólar barato afecta a todas aquellas empresas que compiten con el mundo, ¿no? Sí, Ale, un dólar barato enriquece a todos los trabajadores en términos de dólares, porque tenemos la sensación de que cobramos más dólares, pero es cierto que la parte productiva se ve deteriorada, si querés, en cuanto a su competitividad con el resto del mundo. De todas formas, hay que plantear el debate en la Argentina de una vez por todas y decir, bueno, efectivamente la competitividad no puede depender solamente del tipo de cambio en Argentina, ¿no? Y tendríamos que avanzar en planes de infraestructura, mejor logística y todo para que la competitividad en términos de productividad no sea solamente el dólar, sino otras variables también. Eso indudablemente es así, pero tampoco hay que abusar del dólar como una herramienta para enfrentar y frenar la inflación, ¿no? No, por supuesto. Porque a veces también es la contracara, ¿no? Sí. Así que bueno, este es el panorama entonces económico que estamos viviendo en estos días. Ahora vamos a cambiar de tema, y como adelantamos en la apertura, te vamos a contar cuáles fueron los fondos comunes de inversión más rentables del 2016. Para vos, que sos un pequeño ahorrista y estás pensando cómo invertir tu dinero, hoy te presentamos los fondos comunes de inversión más rentables del año 2016. Se trata de carteras de inversión creadas por entidades especializadas o administradoras que lo que le permiten al ahorrista es invertir a un nivel de diversificación que sería imposible de alcanzar si lo hiciese de forma particular o individual. En este relevamiento te mostramos entonces los fondos comunes de inversión de todas las administradoras en el periodo que abarca de diciembre del 2015 a diciembre del 2016. Y el fondo que más se ajuste a tus necesidades a la hora de invertir va a tener que ver obviamente con lo que vos quieras o puedas arriesgar. Así que vamos a ver la placa, los principales fondos comunes de inversión, que son los siguientes. De un lado tenemos entonces los fondos con las administradoras y del otro lado el rendimiento obtenido del capital inicial. Vamos al primero. Tabeli Plus de Tabeli y CIA y compañía. Tiene una tasa de 75,48%. Esta es la ganancia. Alfa Mercosur de ICBC, 55,69%. Alfa Recursos Naturales, también de ICBC, 51,36%. RJ Delta Acciones, de RJ, 51,18% de rentabilidad o de ganancia. ¿Sí? Vamos a los siguientes fondos comunes de inversión de las distintas administradoras. Tenemos Compás Crecimiento, de Investis, con una ganancia del 50,74%. RJ Delta Multimercado de RJ, con una ganancia del 48,18%. FBA Acciones Latinoamericanas de BBVA francés, con un rendimiento de 48,6%. Galileo Acciones de Galileo, con un rendimiento del capital inicial de 46,68%. Y tenemos algunos fondos de inversión más para presentarte en el día de hoy. Al Renta Balanceada de Alaria Fondos, con una rentabilidad del 46,51%. Mega Inver Retorno Total de la administradora Mega Inver, 46,3%. SBS Acciones Argentinas de SBS Fondos, 46,7% de rendimiento. Y Toronto Trust Special Opportunities de Toronto Trust, con una ganancia de 43,32%. Muy bien, vemos rendimientos muy atractivos que se han obtenido a lo largo del año pasado con este instrumento. Y vamos a cerrar este bloque haciendo un breve repaso por lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. Un Merval que en estos últimos días viene en baja, ¿no, Diego? Sí, Ale, el Merval se estacionó cerca de los 19.000 puntos después de haber tocado casi el récord histórico a fin del mes de enero de casi 19.500 puntos.
y efectivamente hay como un readecuamiento de las expectativas en algunas acciones particulares y los inversores básicamente están a la espera de los balances, ¿sí? ¿Y por qué son tan importantes los balances que van a estar llegando estos días? Porque marca el cierre de ejercicio de muchos componentes del índice Merval y a su vez en la memoria podemos encontrar lo que espera el management para el año en curso, ¿sí? Para este 2017. Entonces es importante ver las expectativas de aquí adelante para determinar una buena inversión en acciones, depende del riesgo que uno quiera tomar, ¿no? Perfecto, bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Como hacemos periódicamente, hoy estamos dedicándonos a analizar en profundidad, en detalle, un producto del mercado de seguros. Vamos a hablar de seguros agropecuarios. Y para ello está con nosotros Gustavo Mina, que es gerente de seguros agropecuarios de Sancor Seguros. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos rápidamente a analizar este tema. Y contame, Gustavo, ¿cuáles son, ¿no?, los riesgos contra los que puede protegerse el productor agropecuario en el mercado de seguros local, ¿no? Sí, tenemos 4 ramos: granizo con adicionales, multirriesgo agrícola, ganado y forestales, incendios forestales, y el que está desarrollado en Argentina es seguro de granizo con adicionales, donde alrededor del 98% de la prima del mercado es bajo este tipo de cobertura. Y aún queda muchísimo por desarrollar. Multirriesgo agrícola. Cuando hablas de multirriesgo, ¿de qué riesgos estás hablando? ¿Contra qué te protege esa cobertura? Sí, podemos hacer una diferenciación. Granizo es cobertura de daño, lo que llamamos de daño, que es granizo, heladas, viento, y vamos y evaluamos el daño en el momento de que ocurre, a los pocos días, y no está asociado al rendimiento, sino a la pérdida de capacidad productiva. En multirriesgo agrícola cubrimos cualquier evento climático e incendio, incluso inundación, sequía, estrés térmico, y lo que garantizamos es un rinde determinado, que al productor agropecuario lo que le permite es recuperar el dinero invertido. Y medimos rendimiento al momento de cosecha. Bueno, a la vista, ¿no?, de los eventos climáticos, de las graves inundaciones que hubo en los últimos años y hace muy pocos días, incluso en nuestro país, llama la atención, ¿no?, que, como decías recién, el 98%, dijiste, de las pólizas que se contratan son contra granizo y menos del 5% protegen contra inundaciones o contra sequías. Sí, hay oferta de seguro multirriesgo agrícola que cubre sequía e inundación, orientado más a grandes productores. También hemos estado ofreciendo a productores medianos o pequeños, pero la verdad que la demanda es menor, hay mayor percepción de riesgo a un granizo que a una sequía o a una inundación. Eso llama la atención, ¿no? Porque claro, la verdad que tenemos inundaciones en forma cada vez más frecuente, ¿no? Sí, y son por ahí años puntuales, pero que provocan grandes pérdidas, ¿no? Y en forma, lo que nosotros denominamos daños catastróficos, que abarca una región amplia y donde hay hasta pérdida total de la producción. ¿Pero es solo una cuestión de que el productor no percibe la existencia de este riesgo o son también coberturas muy caras para el productor? Obviamente que es más cara que una cobertura de granizo, eso depende de la zona, el cultivo y demás, pero también en general se garantiza el 50-60% del rendimiento que el productor normalmente obtiene, y en general el productor piensa que nunca va a cosechar menos que eso. Pero bueno, un año complicado como este, el año pasado o años anteriores que hubo sequía, obviamente que por ahí el daño es importante y lo que provoca es que el productor pierda muchísimo dinero y hasta pone en juego la continuidad de su negocio. Me comentabas igual, ¿no?, antes de iniciar el bloque, que hay algunas iniciativas, ¿no?, gubernamentales para desarrollar estos seguros, ¿es así? Sí, así es. A raíz de la inundación de abril del año pasado o lo de enero de este año, obviamente que empieza a haber consultas tanto de productores, pero también a nivel nacional, a nivel provincial. Sabemos que el gobierno nacional está trabajando, está evaluando distintas herramientas
Y entendemos que en un corto o mediano plazo puede haber alguna propuesta. De hecho, ya hay algunos proyectos de ley presentados en el Congreso, con lo cual personalmente soy optimista de que seguramente algo en un año o dos puede surgir, ¿no? Para ir cerrando, Gustavo, ¿cuáles son las claves justamente para cambiar nuestra realidad en la que el 98% de los productores se protegen contra granizo y no contra los riesgos por ahí, bueno, más graves, más catastróficos, ¿no? Sí, lo principal es, bueno, hacer un manejo integral de riesgos climáticos y de precios. En este caso hacemos foco en climático. Evaluar bien cuáles son los principales riesgos a nivel zonal y en función de eso definir distintas estrategias de cobertura. Con la participación del Estado, lo ideal es armar un programa integral y que acompañe con subsidio o con beneficios, incentivando la contratación al productor para cubrir estos riesgos catastróficos como sequía e inundación. Y no solo para la agricultura, sino también para la ganadería, ya sea de carne o de leche, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instante vamos a estar conversando con el economista José Luis Espert. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Luis Espert para seguir analizando lo que puede suceder en materia económica en este 2017. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez Placer. más aquí. Placer. Bueno, José Luis, existe, como venimos diciendo en estas semanas, una concordancia en que la economía va a crecer este año. ¿Vos coincidís con este panorama que se plantea para el 2017? Sí, te diría que sí, que el escenario más probable es que la economía crezca este año. Digo más probable porque hay cosas, dos particularmente, que creo que hay que monitorear con cuidado. A ver. Porque si bien el más probable es que Argentina crezca, el menos probable es que no crezca. Y las amenazas al escenario más probable de que Argentina crezca están en dos lugares, te diría. Uno, afuera de Argentina, en el mundo. Hay una amenaza con Trump, hay elecciones importantes en Europa, como en Francia, en Alemania, en Holanda. Ahí hay una amenaza entre Trump y las elecciones en Europa de una suerte de populismo aislacionista que hay que mirar con cuidado. Y la otra amenaza está a nivel doméstico, que es si el aumento de salarios en general en la economía converge o no con el objetivo que se ha fijado el Banco Central con la política monetaria. Se están viviendo, ¿no?, tensiones en estos días relacionadas justamente con esto que vos planteás, ¿no? Como por ejemplo la disputa entre los sindicatos bancarios y el gobierno, ¿no?, que desencadenó el paro que se anunció para mañana y pasado, ¿no? Exactamente. Yo te diría, hoy nos enteramos que Insfran en su provincia ha decidido aumentar 35% los salarios a los estatales. Yo te diría ahí, si la política monetaria apunta a una inflación del 17% y los aumentos de salarios son 35%, acá no va a crecer la economía. Indudablemente. O sea, acá tiene que alinearse al objetivo inflacionario el aumento de salarios. Si no, o sea, aquí hay que resignar o el objetivo inflacionario o el objetivo de crecimiento si hay descoordinación entre política monetaria y política salarial. Bueno, es un tema técnico, es un tema que, de nuevo, acá guarda que los voluntarismos siempre traen problemas. Siempre y cuando, de todas formas, va a afectar la performance de la economía, si se concreta aumento de salarios por encima de la pauta inflacionaria, a medida en la que el Banco Central también insista en alcanzar esa meta, ¿no? Por eso, la meta acá, del 17%, porque si el Banco Central también puede... Si hay desconexión, o sea, si se mantiene una pauta salarial muy superior a la pauta inflacionaria de 17%, hay que resignar o el objetivo inflacionario o el objetivo de crecimiento. Es una u otra. Desde ya. Pero bueno, suponiendo que se alinean en una manera favorable. La economía crece, ¿no? La inflación estará entre 21 y 25, no creo que sea posible una inflación del 17, o 12 en realidad, 17, que se la mete al Banco Central. Pero te diría que es un año que el escenario más probable es claramente mejor que el año pasado. ¿Una tasa de crecimiento de qué magnitud esperás?
Ya, 2,7, 3, hasta 3,5 la economía puede llegar a crecer. Sin forzar la máquina para 2018. Creo que es importante tener eso en cuenta también, ¿no? Pero, ¿cuáles van a ser los motores, ¿no?, de ese crecimiento del 3% que estás vislumbrando? A ver, el agro va a continuar tirando para adelante la locomotora del crecimiento. El agro sigue siendo uno de los sectores relativamente más favorecidos por el programa económico de Macri. Creo que el agro va a crecer, pero menos que el año pasado. La rentabilidad ha caído muy fuerte como consecuencia de la suba de los costos en dólares que ha habido después de la devaluación y la baja de retenciones. ¿Qué sectores se le agregan? Yo creo que el sector de bienes de consumo masivo, bienes de consumo durable se va a agregar porque los salarios reales en un escenario razonable no deberían caer, ¿no? Así que yo diría, más allá del agro, el comercio incluso minorista, hasta uno esperaría, José Luis, una recuperación de los salarios reales, ¿no? Porque vos estás viendo una inflación del 21% y la verdad que es difícil imaginar aumentos salariales por debajo del 25%, ¿no? La construcción también va a tirar para adelante, fruto de la obra pública esencialmente, pero la construcción va a tirar. Te diría que la industria también puede llegar a ayudar al crecimiento económico este año. ¿Y qué comportamiento esperabas por el lado del dólar, ¿no? Que justamente empezó por ahí, como decíamos en el primer bloque, sorprendiendo a más de uno, ¿no? Que ya cuando el año pasado el dólar llegó a 16 pesos, creía que ya no iba a volver a bajar de esa cifra, ¿no? Y en los últimos días hemos visto, ¿no?, que el dólar ha vuelto, ¿no?, a ubicarse. Mira, la verdad, con el poder de fuego tan grande que tiene el Banco Central lo puede dejar a donde quiera el dólar, te diría. Es más, en un escenario de crecimiento económico donde la demanda de pesos crece, el Banco Central puede dejarlo en 16 pesos durante mucho tiempo, si quiere. No es lo aconsejable, por cierto, pero si quiere lo puede dejar donde quiera. Entonces, pronosticar el valor del dólar, la verdad que es poco serio porque el Banco Central puede hacer lo que quiera. Y no sabemos muy bien qué quiere hacer el Banco Central con el dólar. Solamente me animaría a decirte que en el presupuesto, el gobierno, no el Banco Central, el gobierno tiene un puesto de un dólar promedio de los 12 meses de este año de 18. Y ya llevamos 40 días... casi 40 días de 2017 y el dólar ha estado lejos de 18, ¿no? Muy lejos. Diría se ha alejado, ¿no? ¿Cuánto podemos decir? 16,1, 16,2 el dólar este año, en promedio hasta ahora. Así que llegar a un 18 de promedio está implicando un dólar de más de 20 pesos a fin de año. La verdad que me parece poco probable. De todas formas, bueno, como decíamos antes, ¿no?, en un escenario en el que los salarios posiblemente no caigan por debajo, los aumentos salariales no caigan por debajo, no sean menores al 25%. Difícil que sean menores al 25%. Es posible que el Banco Central se vea tentado, ¿no?, a mantener altas tasas de interés para acercarse al objetivo del 17, lo que contribuiría a un dólar más bien aquietado, ¿no?, calmado a lo largo de todo el año, por lo menos hasta las elecciones, ¿no? Por eso hay un montón de conflictos ahí dando vuelta. Con esta, a ver, la tasa de inflación, objetivo del Banco Central, no es coherente con la pauta salarial del 35% que se está hablando en algunos sectores. Y a su vez, estas dos no son coherentes con el dólar 18, ¿no? Entonces, asignar el escenario más probable a tres cosas que están en conflicto no es fácil este año. Pero diría, sin frotar la lámpara, la Argentina está para crecer, 2,5, 3% este año, con una inflación de 21, 22, 25%, y salarios que no caigan en términos reales, y un dólar que no creo que termine como el presupuesto piensa, 18 pesos en promedio, ¿no? ¿Cómo ves? Nos queda más o menos un minuto, que las elecciones van a condicionar a la política económica a lo largo de este 2017. Bueno, va a depender de cómo juega la política y el sindicalismo acá, ¿no? Yo diría, en principio Macri tiene todo para ganar las elecciones. Pero hay que ver cómo juega el PJ y el sindicalismo en particular. Yo le doy particular importancia al tema salarial acá, el tema sindical. Sí, parece clave, ¿no? ¿Y esperás un cambio de estrategia luego de los comicios? No, ¿Crees me parece que se van a mantener? El macrismo es esto, hacer alguna cosita leve, un cambio muy leve y hecho de manera gradual además, ¿no? No me parece que el macrismo es esto, que ha mostrado en este año y poquito que ha transcurrido. No esperás, ¿no?, por ahí un cambio hacia una política de shock, ¿no? No. En la medida en la que también por ahí se va agotando el margen, ¿no? Porque el país va a estar más endeudado. Sí, a ver, el gradualismo es esto. Es cambios.
A ver, primero, los cambios que están haciéndose de manera gradual tampoco son cambios, qué gran cambio, ¿no? A ver, estamos hablando de que en materia fiscal el déficit es más grande, así que no hay ningún cambio ahí. En materia monetaria hay algún cambio gradual, en materia tarifaria un cambio gradual, así que yo creo que lo que cruza el macrismo es el gradualismo en cualquier decisión que tome. Muy bien, bueno, José Luis, muchas gracias por Placer, estar con nosotros. placer. Buenas noches. Nos vamos entonces con el análisis de José Luis Espert sobre la actualidad económica de la Argentina, la evolución que puede tener la economía a lo largo de este año, con grandes interrogantes en algunas de las principales variables. Nos encontramos en los próximos días aquí en Metro.